Buenos días a los que están en la plataforma de la Palabra del Caribe. Vamos a llevar hasta usted un programa más de Actualiza tu Historia, este programa que tiene que ver con los acontecimientos pasados, pero que tienen una gran influencia en el presente. Para ello contamos con la presencia de nuestro amigo Samuel Cervera. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. Muy buenos días. Y José Ramírez, por supuesto. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues saludamos al auditorio en este jueves 26 de abril. Y le recordamos que este programa, que se llama Actualiza tu Historia, es coproducido por La Palabra del Caribe, con también la agencia SIM, en el caso de Samuel, en el caso de Macronews, y tratamos de llevar temas de la historia que pueden ser en algunos casos debatibles, y en otros pues tratamos de agregarle algún ingrediente, dar a la actualidad de los tiempos que se viven. El día de hoy llevaremos un tema, Sami. Pues vamos a platicar del 1 de mayo, el Día del Trabajo, el contexto en el cual surge esta celebración y sus implicaciones en el siglo XXI. Muchos autores, analistas dicen que el tema, la circunstancia y la situación de los trabajadores en el siglo XXI en muchas partes del mundo sigue siendo preocupante, y hay otros autores que dicen que la relación entre trabajo y forma de vida sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad. Inclusive hay un filósofo surcoreano que trabaja en Alemania, tiene un libro buenísimo que se llama La sociedad cansada. Ese texto es particularmente bueno porque lo que ese señor analiza, es un texto que salió hace muy poco tiempo, es como el sistema neoliberal capitalista del siglo XXI ha hecho que la persona se autoexplote. Ya no necesita un elemento externo, sino que un individuo normal de la mayor parte de las sociedades medianamente avanzadas o avanzadas de Occidente principalmente, pero también pasa en Oriente, trabaja las 8 horas que le corresponde, pero además suele conseguir un trabajo extra, y además hace ejercicio, y además se prepara extra, y además toma unos cursos. Entonces, el sistema, según afirma este autor, habría logrado la autoexplotación constante del individuo, que produce estados de cansancio, frustración, agotamiento. Entonces, el tema de la relación trabajo-sociedad, diferencias de clases sociales, sigue siendo un tema fundamental. Y bueno, se acerca el 1 de mayo y este es el tema. ¿Hasta qué punto el mundo ha cambiado, y ha cambiado toda la humanidad una vez que nace la revolución industrial? Ha habido quizás una segunda o tercera revolución industrial, según los autores, según los distintos especialistas que lo mencionen, pero sin duda la ciencia y la tecnología modificó la forma de vida de la humanidad, dicen algunos antropólogos, desde el neolítico, o sea, desde el cambio de la edad de piedra a la piedra pulida y al primer uso de herramientas. Y el siguiente gran cambio, muchos miles de años después, habría sido precisamente la revolución industrial del siglo XVIII, de principios y mediados del siglo XVIII. La ciencia provoca esto, ¿no? Es justamente el conocimiento científico el que va a generar las primeras máquinas de vapor, por supuesto los telares, el surgimiento de la revolución industrial fuerte que aparece en Inglaterra, posteriormente se pasará a Alemania, Francia, y se va a ir prolongando al resto de Europa, llegar a Estados Unidos, Canadá. Aquí lo interesante de este fenómeno es que la humanidad, durante prácticamente toda su historia, antes de 1780, 1760, la humanidad se había trabajado y sustentado principalmente en la mano de obra agrícola. Todas las grandes culturas, todos los grandes pueblos, desde Mesoamérica, Sudamérica, sin duda, las culturas orientales, por supuesto Occidente, el feudalismo occidental, etcétera, tuvieron como sustento la mano de obra agrícola. Y por cierto, economías y relaciones políticas, sociales, inclusive religiosas, tendrían todos estos elementos. Hay múltiples metáforas en la Biblia con respecto a esta forma de vida agrícola. La revolución industrial empieza a modificar eso. No es un cambio repentino, es un cambio que va a tardar 1 o 2 siglos, sobre todo en el caso europeo, quizás sea un poco más rápido, pero lo segundo que va a hacer es que por primera vez generará estas condiciones de los campesinos empobrecidos que se van a las ciudades. Ya empiezan a crecer las ciudades, ya no como grandes entornos administrativos y comerciales como habían sido en otras eras, sino ahora como entornos donde se produce, porque regularmente eran los artesanos los que producían en algunas grandes ciudades antiguas, en Persia y algunas ciudades de Oriente sobre todo, pero ahora son las ciudades occidentales donde van miles de trabajadores
en condiciones que son terribles. O sea, el trabajador del siglo XIX no tenía día de descanso. En ocasiones le daban la tarde del domingo y básicamente era para ir a la iglesia, y se decía y se pedía que fuera a ir a la iglesia. Los horarios de trabajo oscilaban de 10, 12, 14 horas si el patrón lo empleaba, y el despido era inmediato. O sea, no se podía contratar a Pepe para que les recomendara un gran injustificado, para ¿no? que exactamente para que prosperara una demanda. Aquí, Samuel, si nos permite, para dar la nota de que precisamente en el marco del 1 de mayo no va a haber desfile en Quintana Roo. La parte patronal y obrera, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, determinaron que este 1 de mayo en Quintana Roo no se realice ningún desfile, ninguna manifestación. Entonces los trabajadores festejarán su día trabajando. ¿Cuáles serán las causas de eso, Martín? Una cuestión me llama la también, atención. sí, o sea, ya la secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, salió a decirlo este lunes, de que no iba a haber desfiles. ¿Y cuáles son cívicos. los argumentos? Pues los argumentos son de que las condiciones no están dadas, la cuestión electoral, o sea, argumentos que ya, pero es el segundo año consecutivo donde se suspende el desfile del 1 de mayo. ¿No será por las manifestaciones que pudieran darse? Pues se ponen el parche antes de que le salga el grano, como se dice en el argot de refranes. Pero no va a haber desfile, ya es un hecho de que no va a haber desfile. A lo mejor en los municipios sí, al menos Solidaridad sí está convocando para coordinar ese desfile. Aquí en Benito Juárez todavía la administración no ha dicho nada, en Cozumel tampoco. En Otompe Blanco de plano no hay desfile. O sea, Fíjate que estas conquistas laborales, lamentables. de todo esto que comenta Sammy, a mí me parece que hubieron o hay todavía en la actualidad puntos radicales que se convirtieron así desde luchar por estos derechos laborales, pero también esta lucha de derechos laborales en la actualidad se han convertido en canonjías de unos pocos, y hablo concretamente de los líderes, ¿no? Esos liderazgos de hoy pues son liderazgos charros. Tenemos, por mencionar un ejemplo, el tema del sindicato de Pemex, ¿no? Que es un ejemplo de lo que yo creo que antes de empezar las luchas obreras, las conquistas laborales, si hubieran sabido que hubieran tenido un Deschamps ahí representándolos con todos esos excesos, me parece que no solamente hubiera un gran arrepentimiento, sino en lo que se ha convertido ahora es un tema de enquistamiento en poder, enriquecimientos ilícitos, y para nada ha representado en la actualidad la lucha laboral que tenía como fin las mejores condiciones laborales, ¿no? Sí, lo lamentable el movimiento obrero ha vivido muchas circunstancias a lo largo de su historia. Ha sido un movimiento difícil, ha sufrido mucho. Los distintos grupos y organizaciones obreras a lo largo de la historia, particularmente en el siglo XIX y todavía hasta mediados del siglo XX, han sufrido muchas formas de embates, han sufrido muchos embates y han tenido que lidiar con ellos. Y quizás para mí uno de los más eficaces y que más daño les ha hecho ha sido en estos estados autoritarios, en donde no fueron perseguidos, sino fueron cooptados, y es el caso del Estado mexicano, y es un modelo que se siguió en otras partes de América Latina. Y la cooptación fue muy eficaz. Bueno, el Estado mexicano va más allá. El partido oficial, el PNR, PRM posteriormente y PRI finalmente, desde el inicio crea sus propias organizaciones de trabajadores que controla directamente, que durante la época cardenista es visto como una forma eficaz de que los trabajadores logren hacer llegar sus demandas al gobierno, a la cúpula, pero solamente en ese periodo resultó eficaz. Posteriormente se convirtió en lo que tú estás diciendo, en formas de control, de enriquecimiento, de legitimidad del poder, de que justamente el sistema político, particularmente la élite, tuviera mucho más control y mucho más poder, con esta ilusión de que los obreros hacían llegar sus demandas, de que pertenecían al PRI. Ahorita tenemos un candidato de una organización obrera que no se ha distinguido necesariamente por sus luchas, que quiere ser candidato, bueno, ella es candidato por Cancún. Presidente municipal de Cancún. Así es, alcalde de Cancún, sí. A mí se me hace terrible, pero bueno, regresamos un poquito en el tiempo. El 1 de mayo se debe concretamente a un hecho histórico, los mártires de Chicago, que es todo un movimiento obrero que surge justamente en una enorme huelga. Minero, ¿no?
No, los de Chicago. Los de Chicago, sí. Los de Cananea son otros. Sí, así es. No, son, había textiles, había de varias. Fue un gran movimiento huelguista. El primer día oficial de su huelga fue el 1 de mayo. Hubo protestas el 2, 3, 4 de mayo. El 4 de mayo hay una matanza que realizan los policías. Y por si suena familiar, una bomba explota del lado de los policías. Muere un policía. Eso hace que estos a su vez le disparen a la gente. Por cierto, detienen a los líderes, los culpan de la bomba y los culpan de la agresión, ¿no? Para variar. No hay nada nuevo bajo el sol en términos de represión. Y estos señores son 8 líderes principales los que son juzgados en un juicio que es considerado y a ti te escandalizaría, es un juicio muy famoso porque, por ejemplo, en el jurado estaba el policía muerto, uno de sus parientes era miembro del jurado, entonces iba a ser bien objetiva su un poco declaración, ¿no? Un poco tendenciosa. Ligeramente tendencioso. Entonces, obviamente son declarados culpables 5 de ellos y son ahorcados, son condenados a la horca. Los que son declarados culpables, de estos 5, solamente uno es realmente obrero, los otros 4 eran periodistas, escritores y eran, por supuesto, los líderes. Entonces, y esto pasa en Estados Unidos, son de origen alemán, todos estos escritores ya vienen llenos de estas lecturas de Bakunin, el anarquista, los primeros textos de Marx ya estaban empezando a ser conocidos. El movimiento obrero norteamericano se sintió muy impactado por esto y hubo mucha solidaridad en otras partes del mundo, particularmente en Europa, sobre todo por supuesto Alemania, Francia, Italia, que había mucha gente, había muchos migrantes europeos en esas huelgas, muchos campesinos pobres que habían migrado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones, habían llegado a Chicago a trabajar y estaban siendo víctimas de esa situación. Entonces la información llega muy pronto a Europa y hay una gran solidaridad. Inclusive los empresarios norteamericanos, que eran muy agresivos con respecto a los trabajadores, muy intolerantes, que tenían un fuerte control sobre la prensa. La prensa literalmente pide su cabeza y literalmente pide que los fusilen, que los asesinen. Entonces fue muy agresiva, fue sorprendentemente, no sorprendente, la prensa del siglo XIX norteamericana estaba muy a favor del sistema, en exceso inclusive, y hasta el proceso de independencia de la prensa será posterior. Entonces lo que sucede es que mueren. Curiosamente, la mayor parte de los empresarios de Chicago aceptan la demanda, porque la demanda era de 8 horas de trabajo. O sea, toda esta gran huelga que empezó el 1 de mayo. ¿Por qué 8 horas? Porque es un cuarto de tu vida. Dividían el horario. La propuesta en ese momento era 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, que era lo que algunos autores decían que era la mejor manera de vivir, en contraposición a las 12, 14 horas que se estaban obligando a los trabajadores a estar. Hacer tu trabajo en 4 o 5 horas, pues. Bueno, actualmente en muchas partes de Europa, sobre todo en Europa del Norte, se dice que entre 4 y 6 horas de trabajo es lo que pasa es que estamos pensando en obreros del siglo XIX, de fábricas que requerían mucha operación. No es el obrero del siglo XXI que tiene elementos tecnológicos muy a su alcance para limitar el trabajo, ¿no? ¿Por qué un taxista tiene que trabajar 12 horas? ¿Por qué un policía tiene que trabajar 24 horas? Bueno, eso se me hace... a lo que voy es que si analizamos la parte de las conquistas laborales a raíz del 1 de mayo, pues yo creo que ya estamos muy obsoletos, ¿no? En las cuestiones por las cuales se justificó de que hubiesen 8 horas de trabajo. Sí, estamos muy obsoletos. Y además, pues seguimos con las prácticas del siglo XIX de 12, 14, 18 y hasta 24 horas de trabajo, si lo vemos a la luz de lo que está pasando. Sí, y hotelería es un caso interesante, porque los horarios, yo trabajaba cerca de 10 a 11 horas cuando estaba en algunos hoteles. Medios de comunicación. Medios de comunicación, hasta 14, 18 horas de trabajo. O más. Sí. Todo depende de los eventos que se estén dando en ese momento, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo compaginar esa parte de la historia de la conquista laboral del 1 de mayo con la situación actual de la que vive, pues al menos aquí en Benito Juárez, los policías, los taxistas, la hotelería? O sea, estamos hablando de ejemplos que van más allá de 8 horas de trabajo. Al menos en Cancún o en la Riviera Maya, ese horario no se cumple. 8 horas no Así veo es. que exista 8 horas. Bueno, a menos en el gobierno sí, ¿no? Entras a las 9 y sales a las 3. O trabajas, o trabajas menos. Aunque entre que desayunas, la torta, etcétera. Bueno, justamente en algún artículo mío, en 2 o 3 ocasiones he mencionado que el caso de Quintana Roo
es un ejemplo es un mal ejemplo del neoliberalismo. O sea, demuestra cómo las condiciones del neoliberalismo pueden afectar a una sociedad, no solamente a través del exceso de horas de trabajo, sino a través de cosas más graves, la deshumanización, la falta de contacto social, la falta de mecanismos para tener conocimiento, por supuesto la falta de actividades artísticas. Cancún es un ejemplo en servicio turístico, pero en condiciones de vida es un triste ejemplo de esto precisamente, de cómo todavía hay mucho que analizar. Ese era el otro tema. Lo que sucede con los mártires de Chicago, bueno, el evento fortalece el 1 de mayo, posteriormente se va a empezar a realizar en otras partes del mundo. Curiosamente, Estados Unidos y Canadá no celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, para que no hubiera crecimiento de las organizaciones marxistas, anarquistas, que fueron en su momento, y sindicalistas. Y ellos lo celebran el primer lunes de septiembre. Pero el resto del mundo esa fecha se quedó. En realidad, lo que tú estás diciendo es justamente el tema. Todo esto está dentro del contexto de primero la revolución industrial y segundo las relaciones de trabajo y las relaciones humanas, sociales, económicas, culturales que van a nacer de este punto, que es justamente lo que Marx va a explicar tan claramente en sus textos y muchos otros autores. El mundo se transforma a tal grado, se divide, durante una época la división fue clarísima, sobre todo en el siglo XIX, finales del siglo XIX, la división entre capitalistas y proletariado era exagerada. O sea, esta imagen muy de los norteamericanos, el Pato Donald, el rico McPato, o sea, la imagen del sombrero de copa y el traje de 3 piezas, que aparece ilustrado en muchas ocasiones, era la vestimenta real de Rockefeller, de estos grandes multimillonarios que eran terriblemente injustos y que su riqueza la habían hecho literalmente una explotación impresionante de los trabajadores. Las condiciones van a ir cambiando, pero el mundo entró obviamente en esta gran discusión. Los anarquistas y Marx va a destacar, de ahí van a ser justamente el sustento del bloque comunista y de la Guerra Fría, va a ser precisamente la lucha de clases, la relación, la división del trabajo y las clases sociales que surgieron con él. El mundo cambió completamente. O sea, quienes vivimos la Guerra Fría veíamos 2 alternativas aparentes de vida. Y esa discusión, por increíble que parezca, sigue existiendo. O sea, ya llevamos más o menos 2 siglos y medio, casi 3 siglos, en esta discusión de qué manera la tecnología modificó las relaciones laborales, por ende sociales y por ende la vida humana. Y ha tenido consecuencias positivas en algún aspecto. La tecnología es lo que está permitiendo este programa, pero también ha tenido consecuencias terribles en la deshumanización, y ahí está este texto con lo que empezaba yo platicando, ¿no? En los 90, lo que sucedió en Pemex, el despido de miles de trabajadores porque llegaron las computadoras. Así es. O sea, una situación... Bueno, ese es otro fenómeno, digo, sí. A eso voy, abonando a lo que dices de la tecnología. Ese es otro ¿Cómo fenómeno. viene a sustituir también esa cuestión? Y que ahorita puedes trabajar ya desde tu casa, con Claro. las nuevas tecnologías que existen. Entonces, la parte laboral, no sé aquí que diga el abogado, pero la parte laboral como que se va perdiendo porque las empresas encargadas de dar seguridad social, de dar vivienda, de contribuir para el bienestar del propio trabajador, no se cumple, sino simplemente el salario, que a veces ese salario es castigado también y te lo abonan con una compensación. Solamente yo hice una investigación aquí hace como 3 años acerca de que los trabajadores de la hotelería o los trabajadores turísticos son los únicos que tienen todos los beneficios laborales. Tienen seguro social, tienen su Infonavit, tienen sus prestaciones conforme a la ley, tienen su prima vacacional, o sea, son los únicos que cumplen con todos los requisitos de acuerdo a la ley laboral. No sé qué. Mira, el tema de la ley laboral que ha sido, hay un tema ahí también, ¿no? Que si se desaparecen o no las juntas locales de conciliación, si se vuelven tribunales laborales. Desafortunadamente, retomando un poquito lo que dice Sammy, estas conquistas laborales se volvieron en incidencia de poder político, en enriquecimiento del líder, y en la cuestión de la política, desafortunadamente también entraron, y lo digo así, desafortunadamente también entraron en todo lo que tiene que ver con el marco normativo en materia laboral, es decir, todas las propuestas, en lugar de tener un equilibrio en esta ley federal de trabajo, que recogiera la parte patronal y la parte laboral y se buscara un equilibrio, se fue cargando mucho hacia el tema obrero,
y desafortunadamente eso también lo vemos ahora en los juicios, que se vuelven engorrosos de mucho tiempo, terminan por asfixiar a muchos empresarios, y eso hace que también surjan otras figuras que evadan la responsabilidad que está contenida en esta ley federal del trabajo. Viene el tema del surgimiento de las cooperativas, que son actos simulados, los outsourcing, las pagadoras. Hay un tema ahí que creo que al día de hoy no se ha abordado. Yo creo que el surgimiento de estos tribunales federales en cuestión de materia laboral van a venir a abonar muchísimo a la cuestión, por ejemplo, sindicalista, que es otro de los temas, ¿no? que para nada lo último que hacen los sindicatos es defender precisamente los derechos laborales. Se han vuelto cotos de poder, significan un voto, o significaban cuando menos de facto un voto corporativo. La prueba, como bien lo dice Sami, está el día de hoy, que sí, una central obrera accede a una posible candidatura y también probablemente gane. Eso es una posibilidad que hay. Yo creo que aquí el tema es que la ley en ese sentido debe tener un equilibrio entre quienes generan la fuente de trabajo y quienes ocupan esta fuente de trabajo. Mientras eso no exista, las conquistas que se remontan a lo que marca, lo que dice Sami aquí en la historia, que ha hablado de todas estas conquistas, pues no tendrían razón de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, veo un sistema educativo que también estas conquistas laborales han incidido. Por ejemplo, hay un sistema educativo que, en mi opinión, prepara a la gente para ser trabajadores, no para ser empresarios, algunas o la gran mayoría. Entonces, ¿qué incidencia ha tenido toda esta conquista laboral en el sistema educativo a raíz de todos estos triunfos? Porque si bien es cierto, en antaño no se tenían las condiciones mínimas laborales óptimas para el trabajador, pues mucho menos el sistema educativo estaba diseñado para dárselo a los trabajadores. Entonces también hay una incidencia que hoy en día lo vemos, ¿no? Las escuelas, casi la mayoría, no están preparando empresarios que son los que al final de cuentas generan las fuentes laborales o de trabajo, sino que se están viendo con un tema de generar en esta idiosincrasia laboral concretamente, ¿no? A nosotros como país, en mi opinión, sería bueno que el sistema educativo estuviera enfocado a generar, sí, trabajadores, pero también tener esa mentalidad de empresario, de no estar saliendo de una escuela y viendo a qué empresa te vas a meter, o a qué sindicato vas a meter, o a qué espacio en el gobierno te vas a meter, sino que este sistema educativo esté pensando en ser qué empresario voy a formar, ¿no? Sí, decía Octavio Paz que México llegaba tarde a todo. Lo que menciona el sistema educativo es real. El sistema educativo sustentado en competencias es considerado un sistema anacrónico, que justamente lo que provoca es más trabajadores y no empresarios. Pero ya a nivel internacional tampoco se está pensando en tener empresarios, sino regresar, que es el caso de Finlandia, que lleva como 20 años que transforma su sistema educativo, Noruega, Suecia. ¿Dónde están ellos? En que el sistema educativo generara seres humanos reflexivos, seres humanos creativos, seres humanos libres, que a su vez puedan preocuparse por su entorno inmediato, transformar su comunidad, ya sea asumiendo el rol de empresarios o asumiendo otros roles con toda libertad. O sea, inclusive estamos atrasados sumamente atrasados hasta en eso. Nuestro sistema educativo ya está 2 niveles atrás. No solamente no está creando estos grandes innovadores y gente que crea nuevas industrias, sino que además debería estar de nuevo regresando al humanismo y a la reflexión y al análisis y a las lecturas filosóficas, al gusto por el arte, a la solidaridad humana, que cada día vemos indispensable en este siglo XXI. Y justamente dentro de eso también entra el mundo del trabajo, porque precisamente se considera que el sistema económico mundial está generando esto. Los sindicatos tuvieron un golpe fuertísimo durante principios del siglo XX, un golpe al revés, que fue el Fordismo.
el Fordismo que permite dar mejor, de Henry Ford, que permite, y que dio conferencias por toda Europa y por Estados Unidos, para decir, páguenle mejores a sus trabajadores, denles menos tiempo para que consuman. No para que estén mejor, no por considerarlos, sino para que compren sus productos o compren mucho más. Y esa filosofía va a crear y construir las clases medias. Es una filosofía que impactó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque él la difunde antes. Y impacta muchísimo, y eso hizo que los grandes movimientos sindicales fueran disminuyendo, porque parecía que habían perdido cierto sentido, porque en apariencia estaban obteniendo sus conquistas. Pero lo que no esperaban es que ya avanzado el siglo XX, sobre todo a finales, surge este ser humano, clase mediero, que sí consume, pero que no cuestiona, que no piensa, que no reflexiona, que no se educa, y que conforma una nueva masa de trabajadores para consumir otro tipo de productos. Pero el problema de esencia, que es la diferencia entre ricos, clase media, pobres, y la deshumanización de todos los seres que estamos en este planeta, sigue siendo una parte medular de un fenómeno que surgió hace casi 3 siglos. Nos dice Tavo Entre, formemos más capitalistas bien educados. Hoy los sindicatos perdieron la esencia. Para redondear el tema, Samuel y abogado, vamos a decirle a los que nos están viendo y a los que nos van a ver después, ¿qué fue lo que nos abonó esas luchas del 1 de mayo? ¿Qué nos abonó en la actualidad? ¿Y qué se necesita reformar? Porque yo creo que hay que reformar algo. La Constitución de 1917, ¿no? México da un enorme paso con la Constitución de 1917 y se pone a la vanguardia de las conquistas sociales a nivel mundial. Inclusive casi supera en ese momento la Revolución Rusa, la Unión Soviética, porque ellos apenas estaban construyendo, y aunque luego resultaron todavía más atrevidos, pero en su momento parecía ser mucho más audaz lo que sucede en México. Y el Estado posrevolucionario, que lamentablemente muy pronto se desvirtúa, inicialmente arranca con este impulso, un arte que reflejaba a los trabajadores, por supuesto mejores condiciones laborales, sin duda preocuparse por educación, alfabetizar, etc. O sea, parecía que el Estado mexicano iba a ser un gran ejemplo a nivel mundial de una mejor forma de vida, justamente porque había hecho eco de todas estas demandas laborales, que si bien los obreros no participan masivamente en la revolución, son pequeños grupos los que participan en la revolución, sí participan en 1916 a la hora de hacer la Constitución en el Congreso Constituyente de Querétaro. Entonces, por eso dejan un legado tan importante. Lo que sigue, se lo dejo a Pepe. ¿Qué hay que hacer con el ámbito laboral? El tema laboral es, creo que ha habido reformas importantes. Yo creo que uno de los grandes logros en materia laboral es el tema de el derecho de huelga, que ese te da como instrumento para tener tu contrato colectivo de trabajo, que yo creo que, en mi opinión, marca una separación total entre el empresario y los obreros, porque yo creo que el empresario, por ejemplo, en el ámbito ya de la practicidad, pierde esa interlocución con los trabajadores de manera directa y negocia todo con el sindicato a través de su delegado, lo que sucede aquí en la industria turística, ¿no? Desafortunadamente eso es lo que sucede. Me parece que la instauración de los tribunales electorales y algunas modificaciones que puedan haber en donde le den equilibrio, por ejemplo, las cargas de las pruebas en algunos juicios, está sobre el patrón. Ha tratado de compensar esa situación. Desafortunadamente todavía no se encuentra ahí un equilibrio, y me parece que esta ley laboral debe de contener esos dos elementos, ¿no? Proteger al empresario, pero también proteger al trabajador, y no se haga una ley, porque al final de cuentas esto redunda en una fuente de trabajo. Sí. Si matas la fuente de trabajo, el trabajador no tiene donde desarrollarse. Así es. Entonces tiene que haber un equilibrio. Esta ley federal de trabajo debe tener esos dos elementos. Es probable que, ahorita no se va a ver, yo creo, en el 2018, pero el 2019 debe de darse equilibrio, y habrá que hacerlo. Sí ha habido modificaciones, pero no son las suficientes para tener una ley equilibrada. La fuente de trabajo es creada por el empresario, entonces debe estar considerado el empresario también en ese equilibrio, y no solamente el trabajador. Me parece también que
la rendición de cuentas de los sindicatos que hoy no están siendo sujetos a esa rendición. Es un elemento que se debe considerar, aun cuando existen criterios de rendir cuentas. Los sindicatos no rinden cuentas. Entonces, es una serie de elementos, y también habrá que definir el concepto de sindicato, porque hoy tenemos sindicato de patrones, sindicato de trabajadores, y una serie de cosas que yo creo que se han tergiversado, ¿no? Me parece que es el elemento más importante, ¿no? Bueno, pues ahí está, usted que nos está viendo la situación. Algo más que decir, porque el tiempo ya se nos ha agotado, ya llevamos 30 minutos de esta charla. Algo más que decir, Samuel, referente a este tema del 1 de mayo. Bueno, yo lamento mucho que no haya desfile el 1 de mayo. Son fechas que hay que estar constantemente recordando, sobre todo la razón por la cual existe. La discusión entre trabajo, forma de vida, capitalismo, enriquecimiento, sigue siendo completamente vigente, y yo creo que va a ser vigente muchos, quizás siglos más, porque tiene que ver con cómo el ser humano vive mejor en sociedad. Comentaba una de las personas en internet, el capitalista preparado y sensible, sin duda esa es una de las grandes discusiones que tiene que haber. Curiosamente, el marxismo está regresando, paradójicamente, en universidades norteamericanas, en ámbitos de economistas norteamericanos, pero recuperando este aspecto humano. Entonces, ante todo, hay que mantener la idea de que tenemos que vivir lo mejor posible en grupo, porque el ser humano es gregario, y tenemos que ser precisamente lo más humanos posibles. ¿Abogado? Pues fíjate que, bueno, lamentablemente tenemos una declaración de una funcionaria. Me parece que el 1 de mayo es eso, el Día del Trabajo, y yo me iría con esta pregunta: ¿habrán decidido los trabajadores, los verdaderos trabajadores, no desfilar? ¿O lo hizo su delegado, su líder sindical? ¿O en este caso está siendo mandatado por una secretaria de trabajo? Que yo creo que eso habría que reflexionarlo, ¿no? Porque realmente el 1 de mayo debe de ser una manifestación auténtica del verdadero trabajador. Entonces es lamentable que una secretaria de trabajo salga a decir que no va a haber, como si fuera una cuestión permisiva, ¿no? Yo me parece que es un tema ahí que habrá que analizarlo, ¿no? Nos despedimos con este comentario de Entre Tabo que dice: proteger las dos partes es sumamente importante para que en el círculo empresarial sea en beneficio de todos. O sea, sin duda. Así es. Somos humanos todos. Nos vemos el próximo jueves, ¿no? Nos vemos el jueves, Sami. Muchas gracias. Nos vemos el próximo, a ustedes. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros.